jornada, la noticia internacional, Miriam, se ha concentrado en California con este terremoto de 7. Eso marca la escala y posteriormente una alerta de tsunami. Exactamente, que después ha sido desvirtuada, pero le han seguido una seguidilla de temblores, de réplicas. Sí, de réplicas, pero mira cómo las piscinas incluso han comenzado a botar agua, decían algunos se estaba vaciando el agua. No, señores, pero ha sido un sacudón bastante fuerte, 10 kilómetros. Solo 10 kilómetros de profundidad. Al norte de California. La población estuvo bastante asustada durante muchas horas, incluso algunas personas abandonaron sus hogares por el temor de que esto pueda tener una réplica mayor. Uy, qué terrible realmente estar en una situación así. Créeme, tomando en cuenta que por la falla de San Andrés, en California viven constantemente con el Jesús en la boca. Seguro. Bueno, conversemos con nuestra invitada, es Paola Virrueta, una gran periodista boliviana desde San Francisco, nos atiende esta noche. Lindísima ella, como siempre, Pao, buenas noches. ¿Cómo están? Un saludo muy grande a todos, los estoy viendo ahí, Miriam, Luciana, Tufi, también sé que están por allá. Pues platicándoles un poco de lo que ocurrió acá en la mañana. Estaba viendo algunos de los videos que mostraron. Sí. Eran las 10:44 de la mañana cuando se registró este sismo. Y la verdad es que no, en ese momento a mí al menos no me había llegado ninguna alerta de sismo, simplemente me le llegó directamente la alerta de tsunami, que es algo es poco usual, la verdad no es tan normal que suceda. Y los sismos se registran bastante comúnmente aquí en California, en esta zona que estamos justamente en la falla de San Andrés, pero estas alertas de tsunami no son tan frecuentes. Y te lo digo, en mi caso yo sí me asusté por la alerta de tsunami, porque vivo a 6 calles, 6 cuadras del mar. Entonces, sí me llamó la atención, subí rápidamente al departamento, tenemos una terraza en un piso alto, relativamente en un piso 6, tampoco es tanto, pero de verdad yo pensé que se iba a dar algún movimiento en el sentido de esperar algo de la policía, algo de las autoridades, y te puedo decir que todo se desarrolló, al menos en la ciudad de San Francisco, con bastante normalidad. Sí hubo retrasos en el transporte público, acá hay trenes, no solamente están, los buses, los taxis, en fin, todo lo normal. Sí tuvieron que parar por algunos minutos por esta alerta, la gente sí tuvo que esperar un poco en algunos lugares, incluso el zoológico de San Francisco le pidieron a la gente que saliera del zoológico, que se pusiera en zonas que fueran de menor riesgo, pero después esto la verdad fue muy normal. Donde sí se tuvo un poco más de susto fue cerca de donde se registró el epicentro, que es un poco es básicamente Eureka, que es el condado de Humboldt. Aproximadamente, para que tengan una idea, son como unas 5 horas en coche desde San Francisco hasta esta otra zona. Pero todas estas zonas, desde Eureka hasta San Diego, toda la falla de San Andrés corre por toda esta zona. Es decir, que toda la alerta pues incluía a muchos de estos lugares. Por eso desde Oregón hasta pasando San Francisco, condados que están mucho más allá, teníamos todavía esta alerta. ¿Sabes? ¿Y qué es lo que pasa? Dime, Miriam. Paula, hay algo que a nosotros nos llamó la atención muchísimo. Sí, 7 de... En la escala, sí. La escala. Ya no quiero decir 7 grados porque ya no hay que decir así, ¿no? 7 en la escala. Ahora, 10 kilómetros de profundidad es demasiado superficial y normalmente con 7 y 10 kilómetros de profundidad ocurren desastres. Realmente ocurren desastres en otras ciudades donde hay rascacielos, pero aquí no ha pasado tal cosa. No, la verdad es que te lo digo y comparando, yo viví varios años, 7 años en México, en la Ciudad de México, me tocó un terremoto tremendo allá, ahí sí me tocó tener que cubrir personas fallecidas, edificios derrumbados. En este caso, el epicentro estuvo en un condado donde las ciudades no son tan grandes como la ciudad de San Francisco, como la ciudad de Los Ángeles o Nueva York del otro lado de la costa, para que se entienda. Son ciudades más pequeñas, condados más pequeños. Por eso estas imágenes que ven son casas que tienen piscinas, donde hay tiendas incluso más pequeñas, donde sí se cayeron algunas copas, algunas botellas, latas de las pequeñas tienditas, pero no pasó a mayor de solamente el susto. Pero lo que pasa también acá en San Francisco, especialmente de San Francisco, es que acá se tuvieron varios sismos, especialmente 2, uno en 1989 y otro en 1906. Este de 1906 prácticamente destruyó toda San Francisco. Se quemaron muchas casas que estaban hechas con madera, se destruyeron varios de los puentes emblemáticos de esta ciudad, que son de los más conocidos del mundo. Entonces la gente sí está pendiente de lo que puede ocurrir con un sismo. Y cuando hablas de un sismo de 7, que de verdad no, desde que yo vivo 5 años acá en California, y no recuerdo haber tenido un sismo de 5 en mucho tiempo. Sí.
No lo sentí en esta ocasión, pero siempre se habla de que se va a esperar en California el gran sismo, ¿no? De que este sismo que se registró en 1906 se va a volver a repetir. Entonces, el temor casi siempre circula alrededor de esto, ¿no? De tener cuidado. Incluso yo después de México tengo miedo a las réplicas, ¿no? Siempre estoy pendiente a ver de qué magnitud pueden ser las réplicas. Generalmente bajan. En este caso fueron entre 4 a 2, no fueron tan altas. Y bueno, por supuesto es impredecible, los sismos no se pueden determinar porque claramente son estos movimientos de las placas tectónicas y no se pueden predecir. Simplemente lo que piden las autoridades es estar al pendiente y por supuesto hacer caso. Esta alerta de tsunami, tal cual le decía a la gente, tienen que ir a lugares altos, tienen que alejarse de las costas y tienen que permanecer en sus hogares o en lugares a salvo hasta que las autoridades así se los digan. Ya hay ciudades que, como por ejemplo Santa Cruz, que está a 1 hora y media de San Francisco, sobre la costa, donde sí la gente comenzó a tomar sus coches y empezó a ir por la carretera por el temor, porque son ciudades enfrente, toda la bahía, estamos frente a la costa, ¿no? En diferentes lados, pero en la costa. Y sí, se produjo un poco de susto, incluso un accidente de un coche que atrasó todavía una de las carreteras principales para poder salir. Pero fue más el susto que lo que de verdad se produjo en cuanto a daños materiales, incluso humanos. Sí, Paola, buenas noches, Paola. Precisamente persistir un poco en ese dato, ¿no? Porque hubo, por lo visto, hubo autoevacuaciones, no hubo una evacuación forzada de las fuerzas de seguridad por la alerta de tsunami. ¿Cómo es este tema de la cultura antisísmica en San Francisco que le da una enseñanza de todas maneras al planeta de cómo estar preparados? Se ha reforzado mucho a lo largo de la historia la construcción antisísmica, la cultura preventiva. ¿Qué se puede destacar al respecto? Un saludo muy grande, Tufi. Mira, lo que te puedo decir a lo largo de estos años, desde este sismo que les digo de 1906, las reglas en California cambiaron totalmente en cuanto a cómo se puede construir una casa, ¿no? En un inicio y en ese entonces, ¿qué es lo que pasó con ese terremoto que fue tan fuerte? Este terremoto fue me parece que es más de 6.9, para no darte un dato impreciso, pero destruyó toda la ciudad porque la infraestructura era muy endeble, no habían tantos controles, por supuesto, en aquella época, y de allí en adelante sí se hicieron muchos controles. Hay zonas donde solamente se pueden construir cierta cantidad de pisos, y hay otras zonas donde sí se tienen rascacielos, hay sí edificios bastante más altos en San Francisco, algunos de ellos que están en observación, muchos que incluso se dijo que se estaban hundiendo, muchos que cerraron en algún momento y que son edificios, te vuelvo a decir, también emblemáticos de esta ciudad. Y los controles son muchos. Y es curioso que hace aproximadamente 5 años, en lo que yo hacía la transición de México para acá, para venir acá, estaban trabajando en los tipos de alerta sísmica. Porque acá lo puedes tener a través de una aplicación, es decir, tú descargas una aplicación para tener estas alertas sísmicas. Las alertas que son, por ejemplo, esta alerta de tsunami o alertas de, por ejemplo, hay un tipo de alerta que cuando hay material químico en alguna zona, tú tienes que evacuar, tienes que cerrar tus ventanas, también te la lanzan directamente al celular, tú no tienes que hacer nada, escuchas una bocina muy fuerte que de verdad sí te llama la atención y te puede atemorizar un poco, y las alertas de sismo son un poco diferentes. Tú tienes que tener la aplicación. Y lo pienso un poco y comparo con México, que México sí te avisan por todos los medios posibles. Incluso en la ciudad tienes las alarmas, en las bocinas dentro de los postes que te avisan inmediatamente cuando hay una alerta de sismo y te dan cierto tiempo para que tú puedas tratar de salir de tu edificio, tratar de llegar a una calle donde no te van a caer vidrios. Es diferente el sistema. Veo que se está trabajando mucho en California. Mira que es irónico porque estamos en el corazón de la tecnología. Toda la tecnología se hace en toda esta zona. Y la verdad es que yo veo cómo lo están intentando hacer, pero sí es distinto a lo que se tiene en México y también por los antecedentes de México. Allá de verdad es que tiembla todos los días fácilmente. Acá tiembla, pero la magnitud suele ser un poco más suave. Y las ciudades, te vuelvo a decir, no todas las ciudades son grandes. Hay condados que son ciudades con casas de 3, 5 pisos, pero no se permite la construcción más alta, que eso también las hace un poco más seguras. Queremos agradecerte muchísimo por acompañarnos esta noche. Gracias por darnos el detalle y sobre todo verte y saber que tú y tu familia están muy bien.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y pues como siempre atentos a lo que se necesite desde Estados Unidos. Un abrazo a todos. Gracias, Paola Virrueta, una gran periodista boliviana, triunfando en el exterior y hoy además haciéndonos este detalle y este reporte de lo sucedido tras este terremoto.